El tema de hoy es un poco más ameno porque se llama ¿qué acontece con nuestra generación? No es un tema muy formal, es sencillamente un tema de querer entender a la juventud actual. Tengo 31 años, pero a los 16 hice una encuesta para mi tesis. Yo estudié trabajo social, humanidades, ciencias religiosas, y una de mis prácticas la hice en Brasil, en las favelas de Brasil. Y aproveché que estaba en un viaje a los 16 y cumplí 17 en Brasil, para hacer una encuesta. Dije, ya que voy a estar en 4 naciones tan distintas como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Japón, voy a aprovechar y hacer desde ese momento la tesis sobre la juventud actual y el comportamiento de los jóvenes. Así que como un loco, vivía con una agenda, un cuaderno, haciendo preguntas, la misma pregunta, em idiomas diferentes. Imano Sedai Domo e Masca. O que você acha da geração actual? La pregunta era sencilla. ¿Qué piensa usted de la generación actual? Tenía 16, estaba hablando de mi generación. A todos los papás, ¿qué piensa usted de la generación actual? Todos escuchaban y decían, terrible. Aunque eran naciones distintas, había un común denominador. Y los muchachos de hoy, ¿está hablando? ¿Ustedes? ¡Ja! Terribles. Aún en japonés, osoroshi. Terribles. ¿Por qué piensa usted que la generación actual es terrible? Continuaba mi encuesta. ¡Ja! ¿Cómo no van a ser terribles? Algunas mamás me decían, si lo que yo supe a los 20, mi hija ya lo sabe a los 15. Si lo que yo supe cuando me casé, mi hija que tiene 14 ya lo sabe. Algunas mamás, una mamá me dijo, mire, yo fui a hablar con mi hija por una asesoría que me dieron. Y fui y me paré frente a ella y le dije, mi amor, ya tienes 15 años y tengo que contarte algo. ¿Qué pasó, mamá? Tienes que saberlo, hay algo que es como un plástico, como un caucho, y se llama un condón, mamá. Ay, sí. ¿Y usted por qué sabe? Uf, ¿cómo así que uf? En el colegio, mamá, hace rato, le cogió a la tarde, mamá. Y la mamá se fue para un rincón, con su corazón arrugado, asustado, y dijo, mi hija ya sabe de eso. Entonces pensó, es una generación terrible. ¿Será que realmente, y estoy hablando de mi generación, cuando yo tenía 16, decían que mi generación era terrible en los 4 países que yo hice la encuesta? ¿Será que realmente era terrible? No necesité profundizar mucho para darme cuenta de la verdad, la realidad de las cosas. ¿Será que les dimos algo en la comida? ¿El cambio climático? ¿El pollo viene con muchas hormonas? ¿Será? ¿Será que algo... ¿Qué pudo acontecer en el mundo para que naciera una generación tan distinta y tan terrible? Es la misma generación que mis padres. Son los mismos muchachos. La diferencia está aquí. Mi papá, Yokoi Toru, escuchaba canciones, y aún canciones como Minato Machi, Wakare Machi. ¿La ha escuchado alguna vez? Es música para planchar de Japón. Imagínese cómo está de lejos usted de entender. Ahora, mi mamá no es japonesa, es colombiana. Y yo crecí viajando mucho, pero siempre mamá llevaba un baúl en cuero lleno de cassettes. En esa época era cassettes, y ella los colocaba, y entonces sonaba esa música latina en español, que a papá no le gustaba porque él tenía su propia música para planchar, pero ella escuchaba canciones diferentes en español. Y en cualquier país, aún en Japón, yo escuchaba esas canciones que mamá oía y disfrutaba, canciones como Por un caminito yo la fui. ¿Eso sí lo he oído alguna vez? Claro que sí. Hoy corté una flor y llovía, esperando a mi amor, cantaba un hombre así.
había historias interesantes en esos cassettes, como la historia de una muchacha. Yo me quedaba escuchando las historias. En Japón conocí yo esa música. Una niña llegaba y le decía al novio, somos tres. Y él le decía, ¿qué fue lo que pasó? Seré tu esposo si tú quieres. Y no era que fueran tres porque tenía un amante, era que estaba en embarazo. Yo tuve que repetir varias veces esa canción para entenderla. Y ella me dijo, es que ella quedó en embarazo, y él le dice, tranquila, no se ponga brava. Yo respondo, wow, hasta bonita la canción. Sí, bonita la canción, Franco De Vita. Tal vez lo más agresivo de la época que mamá escuchaba era, querida, bam, bam, bam. Un hombre con una voz fantástica. Y ella escuchaba ese tipo de música. Eran historias. Din don, din dan, nunca olvido eso. Son las cosas del amor, me pasó hace pocos días. Imagínense en Japón escuchando a Leo Dan, Franco De Vita, todos esos. Ahora, en realidad me interesaba un poco las historias, pero no me gustaba, porque soy otra generación. En mi generación ya nació una canción que esa sí me gustaba, y era muy diferente la letra a la letra que mamá escuchaba. Mientras mamá escuchaba eso, yo descubrí una canción hispana que decía, sexo, 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 ya no hay que enloquecer, es cotidiano, ya lo ves, ahora la virginidad es una cosa medieval, sexo, sexo. Entonces, miren la diferencia en la mentalidad. Mientras mamá escuchaba canciones como por un caminito yo ya estaba sexo, 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 sexo. Ahora, eso era lo que mamá escuchaba y eso era lo que yo escuchaba. Mamá veía novelas que yo nunca vi. Tengo el dato porque pregunto. Saint-Tropez, ¿qué más eran? Caballo Viejo. Otra novela. Guajira. Yo ya crecí y en mi infancia supe, no me dejaban ver porque era muy tarde, de una novela llamada Los pecados de Inés de Hinojosa, que ya marcó tendencia en la televisión colombiana, porque abrió puertas para que el colombiano pudiera ver más. Antes todo era vetado. Esa novela marcó tendencia. Las novelas que veía mamá y lo que yo veía también era diferente. De hecho, hasta las propagandas eran diferentes. Ya en mi infancia, la televisión, para vender cualquier producto y se vendiera mejor, colocan hasta el día de hoy una mujer semidesnuda o casi desnuda, que uno ve todo menos el bendito producto, porque es marketing. Ahora, estoy hablando de mi generación. Usted sabe qué están escuchando la generación actual. Si yo era terrible, y me da por hacer la misma encuesta hoy, van a decir, no, su generación era terrible, y los de ahora que son hiper mega terribles, y los otros los hijos, los nietos van a ser demonios entonces. Porque si mamá hablaba de amor por un caminito, yo ya hablaba de sexo, sexo. Actualmente, ¿sabe qué están escuchando los muchachos? ¿Lo digo o no lo digo? Muévelo, negra, muévelo, negro, muévelo. O sea, mamá hablaba de sexo, de amor por un caminito. Yo ya hablaba de sexo, y ahora los muchachos casi que están teniendo el sexo en la canción. Se estima que en mi generación, este es el dato, la estadística dice que antes de yo tener 15 años vi más de 5,000 veces el acto sexual o la simulación de él, porque soy una generación de parabólica. Nací en la época de 45 canales entraron al ser humano, entonces más de 5,000 veces ya vi un hombre y una mujer ir a un lugar y hacer algo. En la actualidad, yo le digo a los muchachos, si su papá y su mamá supieran lo que usted ya ha visto en internet, les da un yello y todos hacen, sí.
Si su papá y su mamá supieran el peligro y la importancia de la internet, no lo dejaría con internet solo en su cuarto. Y algunos hacen, bueno, sí, porque el 80% de lo que ve un joven cuando está encerrado con un aparato, con un computador, en realidad no es muy bueno. Lo dejaría en un lugar visible. El papá que sabe de lo que hablo, cuando se va de la casa y tiene adolescentes, hasta se lleva el módem. Y ellos sienten que se les llevan el alma. Yo llegué a Colombia hace 8 años. Mi bebé llegó con 8 meses, Kenji David. Kenji David rápido entró a estudiar y le hicieron una graduación para entrar de transición a primero. Y fuimos a la graduación, era un evento con papás y tenían que ir disfrazados. Era algo de niños. Pasaron una niña al frente, hubo presentaciones, estábamos felices porque nuestro hijo iba allá a hacer nada, pero a pasar al frente. Pero una niña la pasaron, tenía una faldita en jean, unas botas texanas, un sombrerito, una camisa a cuadros, hermosa. Yo tengo 2 hijos y anhelamos una niña con mi esposa. Y cuando vimos a esa niña, ¡ay, tan linda! Y le entregaron un micrófono inalámbrico. Así que la niña, dijimos, ¿será que ese Pite si canta, irá a cantar? Soltaron la pista, adivine qué, cantó. Y cantó tan lindo que se mereció un aplauso, una ovación, porque lo hizo hermoso. Todos concordamos, la niña es preciosa y lo hace lindo. Ahora, no sé si por ser extranjero, no puede ser que yo sea anticuado, estoy muy joven, pero le dije a mi esposa, ¿será que el raro soy yo? Pero yo no entiendo lo que la niña está cantando. La letra de lo que dice me parece grotesco. ¿A usted no? Mi esposa dijo, ¿sabe que sí? Porque la niña, aunque es hermosa y merecía un aplauso, estaba cantando una canción que decía así, por tendencia de una novela. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da 1000 vueltas. Y bueno, no me acuerdo más. Yo le dije a mi esposa, mi amor, piensa bien, ¿quién es el hombre que mira a una niña de 5 años que eso tiene y la desnuda? Eso es pedofilia. Es una fiera inquieta, le va a dar 1000 vueltas, ayúdenle, la va a matar. Pero nadie se da cuenta de eso, dicen simplemente, ¡ay, hermoso, lindo, aplaudimos! La niña crece, hoy debe tener unos 12, 13 años, quiere tener un novio, no le importa quién diga no, y no le importa si el novio es una fiera y le va a dar 1000 vueltas, y la familia la mira y dice, tan alborotada la niña, oiga, tan raro. Pero si no tienes ejemplo, no tienes ejemplo. Lo que pasa es que desde pequeños estamos consumiendo, a esto quería llegar, cosas muy diferentes a lo que usted consumió en su infancia. Sus novelas, sus músicas eran casi poesías, eran historias hermosas. Lo que nuestros jóvenes consumen, lo que yo consumí desde pequeño y lo que la generación actual está consumiendo desde pequeños es un contenido más grueso, más pesado. Y si este tema de la libertad nos hubiera servido, en realidad no seríamos tan débiles, porque somos una generación de personas con un excelente intelecto, muy buen coeficiente, excelente estudio, y no sabemos manejar un noviazgo. Los jóvenes se quieren morir por un noviazgo y tirar la universidad y todo por la borda por un bendito noviazgo. Porque lo que nos venden en la televisión es demasiado efímero en comparación a lo que es el verdadero amor. Entonces solo digo esto para entender que no es una generación terrible, porque la sociedad dijo, solución número 1, déjenlos, que prueben lo que quieran. Solución número 2, preservativos para todo el mundo. ¿Llovieron condones en nuestras instituciones educativas? ¿El índice menguó? No. ¿Las enfermedades menguaron? En realidad no. Si ve las estadísticas, siguen aumentando. Solución número 3, dijeron los papás mundiales, señálenlos y digan, son una generación terrible. No son terribles. Como papás, les hemos dejado una herencia y legado de sociedad pesada, muy pesada.